Esta hermosa mañana o tarde ya, elegidos por Dios. Gloria al Señor. Y así que, hermanos, vamos a... Fíjense que en la mañana hay algo que me sorprendía. Yo no sé si ustedes están viendo ahorita en las redes sociales. Según que en parte del mundo se aparecieron como unas bolas de fuego en el cielo. Y esas bolas de fuego se hicieron después una sola como un rayo láser que pasaba por de un lado a otro hacia la ahora sí, como que andaba escaneando todo de ahí para acá, como cuando saca copias, andaba así los rayos eso, y ya después todo ese rayo se unió y así desapareció, ¿sí? Y fíjense nada más cómo está trabajando Satanás para engañar al mundo. Y todos dicen quién sabe qué fue, pero hay que recordar que en este tiempo, para engañar a la humanidad, amado mío, el Señor Jesús dijo muchas cosas, pero entre ellas dijo: habrá señal en el cielo, en el sol y en la luna y en las estrellas. Habrá muchas señales, pero hay algunas señales que son propiadas por el hombre. Están trabajando con el famoso Blue, están trabajando con el HARP, y es obviamente que están haciendo trabajos para engañar a los cristianos y para engañar a toda la humanidad. Y dice la Escritura, y aún si fuera posible, ¿engañarían quiénes? A los escogidos, y es donde nosotros debemos de tomar en cuenta. También otra de las noticias que está corriendo hoy en día, que, amado mío, que los hombres que mueren, o todas las almas que mueren, no están en el cielo. ¿Sí? Fíjense nada más. Según que la ciencia descubrió que a 100 millones de años de aquí, de la Tierra, hay un lugar donde dice que se vuelven como unas moléculas y que allí desaparecen, pero que sí, cada una de ellas aparece la huella de cada ser humano. ¿Y qué está haciendo el hombre? Por eso el Señor Jesús nunca se equivocó cuando dijo: mirad que nadie os engañe, porque en aquel tiempo va a haber muchísimas cosas que Satanás va a usar para engañar a la humanidad, pero no te dejes engañar. No voy a hablar de eso, solamente quise de una forma tomarlo como una reseña de que debemos de estar alerta porque Cristo viene. ¿Gloria al Señor? Cada día vamos a ver cosas más extrañas, así que cuidado, porque el GAR y el Blueprint, quiero que sepan, están siendo usados, amado mío. ¿Sabe para qué? Para que allí mismo usen el falso rapto de la iglesia. Y van a engañar a toda la humanidad. Y ya Jesucristo levantó la iglesia y todos los que se quedaron blasfeman en contra de Dios. Pongan mucho cuidado en ello. Entonces, ¿ya tienen la cita que les di? Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Lo vamos a leer todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora le hago una pregunta. Elegido por Dios, ¿usted será elegido de Dios? Muchos se preguntan: ¿quién? ¿Yo? ¿Yo soy elegido de Dios? Amado mío, si tú estás en este lugar es porque Dios te eligió. Toma eso así. Y ahora vamos. ¿No era Cristo? Quiero empezar con eso. En una escuela, cuando ya sea en la primaria, ya sea en la secundaria o en la preparatoria, aún ya en las escuelas, ya para terminar tu carrera, quiero que sepa, amado mío, que siempre se forman equipos. Siempre hay un equipo, pero en todos los salones siempre hay una o dos personas que saben más que todos, ¿sí o no? Siempre va a haber una persona que sabe más, porque se saca puro
¿Y es qué? Bien sábelo todo. No, son inteligentes. Son personas que tienen una buena ¿qué? Cabecita, un buen cerebrito. Y esos que tienen un buen cerebrito le decimos que son bien mataditos. Entonces siempre va a haber una persona, hermano, que también lo siga. ¿Cuántos de aquellas personas quisieran estar con el cabecita para que tuviera buenas calificaciones? ¿Sí o no? Porque se forman los equipos. Ayer yo soñaba, y se lo voy a decir, no tenía nada que ver en el mensaje, pero se lo voy a decir, que yo soñaba que el pastor Eliasí nos dijo: hermano, usted ya va a dejar de predicar aquí en la iglesia y se va a quedar su hermano. Y yo le dije: hermano, pero ¿cómo que mi hermano se va a quedar? Y dice: sí, se va a quedar su hermano, porque usted se va a ir a tal lugar. Y alguien de la iglesia, nomás que nada no voy a nombrar, yo sé quiénes fueron los que dijeron, dice: hermano, el hermano Vidal, si se queda, yo me quedo con él. Yo te digo, si el hermano Cecilio se va, yo me voy con él. Yo le decía: no, hermano, porque donde yo voy no los puedo llevar a ustedes. Ustedes se tienen que quedar. ¿Sí? Porque yo me voy fuera de la ciudad y ustedes se van a quedar. Como que en la iglesia se hizo dos equipos. Y uno decía que si el hermano se va, yo me voy. Si el hermano se queda, yo me quedo. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que donde quiera que nosotros estemos, siempre va a haber un equipo de trabajo y va a funcionar ese trabajo. Yo como que me sorprendí cuando me dijeron eso, pero al mismo tiempo nadie de nosotros conoce los pensamientos de Dios. Y algo que tenemos que aprender nosotros los cristianos, o más bien ustedes como miembros de la iglesia, lo que tenemos que aprender que nunca, amados míos, deben de estar entendidos a su pastor. Ustedes siempre deben de amar a Dios con toda la fuerza de su corazón. Pase lo que pase, ustedes deben de permanecer siempre fieles a Dios, no a su pastor. Porque a nosotros prácticamente que no conocemos los pensamientos de Dios, cómo se mueve la iglesia. Pero sí debemos de saber, hermano, que en muchos movimientos, por ejemplo, cada 2 años se mueven los pastores, ¿sí o no? Aquí ya tenemos mucho tiempo en la iglesia. Pero si es la voluntad de Dios que te va a mover aunque tú no quieras. Y la iglesia te tiene que seguir caminando. Y yo sí me sorprendí cuando el hermano me decía: se va a quedar su hermano, pero pues gloria a Dios. Y usted se va a tal lugar, pero era fuera de aquí. Y yo empecé como todos ustedes que habían empezado a llorar. Quiero que sepa algo bien importante: Dios nos elige para el servicio. Dios nos elige para siempre, hermano, para un servicio dentro de su iglesia, o siempre del cuerpo de la iglesia de Cristo. Aquí este es parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es grande. El cuerpo de Cristo es completamente, hermano, lo vamos a ver, grandísimo. Pero cuando nosotros tomamos una decisión para servirle a Dios, no importa el lugar donde estemos, nosotros le vamos a servir con toda la fuerza de nuestro corazón. A veces nosotros por voluntad propia deseamos alabar y glorificar el nombre de Dios, y a veces queremos cargar la carga, y cuando, hermanos, no queremos la carga, Dios nos da la carga a fuerza. Porque muchos de nosotros a veces no deseamos ser pastores. Muchos de nosotros no quisiéramos tomar el lugar de un pastor, porque el lugar de un pastor es un trabajo. Pero la Escritura es bien claro que nos está diciendo en esta hermosa tarde que somos elegidos de Dios. ¿Por qué no se lo dice el hermano? Eres elegido de Dios. ¿Verdad, Señor? Eres elegido de Dios. Aunque usted no dude, es elegido de Dios. Ahora vamos a ver. Dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién de nosotros pensaba predicar a Cristo cuando anteriormente éramos
Porque quiera o no, estando dentro de una iglesia, se mueve el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros estamos aquí, se mueve el Espíritu del Señor y estamos en un lugar celestial. Pero el Señor no quiere que nosotros nos quedemos aquí en la tierra. Él quiere llevarnos hasta el reino de los cielos, que es cosa muy diferente, hasta el reino de los cielos. Por eso dice, hermano, ¿quién de nosotros pensaba un día? Vamos a ver los discípulos de Jesús. Un ejemplo bien claro. ¿Usted cree que los 12 discípulos de Jesús un día estarían con Jesús a su lado y se sentarían con él a su lado? No, ellos nunca lo pensaron. Ellos nunca se imaginaron que Jesús les iba a llamar, que Jesús los iba a elegir. Jamás pensaron eso, porque si ellos hubieran pensado que iban a estar un día con Jesús, no hubieran andado pecando. Mas sin embargo ellos fueron pecadores, la Escritura lo dice, porque Dios los sacó del pecado. Incluso podemos ver que Mateo era un recaudador de renta. ¿Y usted cree que un recaudador de renta, aquel que está en el palacio cobrando, usted cree que no roba? Yo conocí un hombre bien conocido aquí en Iguala, y todos lo conocieron en Iguala, y eran bien famosos. Todos luego le decían, vayan con Benito, vayan con Benito. Y todos iban a sacar tus placas, vete con Benito. Y el Benito te arreglaba rápido, pero con un billete debajo de la... Pero siempre. Y usted lo veía con sus cadenotas de oro, con sus anillos de oro, todo bien arreglado. Y ahora ve al Benito cómo anda. Y lo han pasado, ahí anda. Pero sin oro. Ya el ayuntamiento ya no le da. Pero ¿qué pasaba, hermano? Con toda sinceridad, hay que ser sinceros. ¿Qué cosa pasa con nosotros? Nosotros, hermano, con toda sinceridad, no somos merecedores. Por eso, de una forma, no solamente fue Mateo, sino que también estuvo entre todos ellos. Hay que recordar el estado de Zaqueo, aunque no fue discípulo, pero fue una persona que conoció y anduvo con Jesús. Zaqueo, un ratero, tenía esta caja llena de dinero y la tuvo que regalar. ¿Para qué? Para que él demostrara que se había arrepentido y estaba de una forma, hermano, entregando su vida a Dios y jamás iba a volver a robar. Entonces nos damos cuenta que el Señor, cuando elige, no mira tu estado condicional que estás. Él te mira, hermano, que tienes un corazón dispuesto para honrarle, para alabarle, para glorificarle. Por eso nosotros muchas veces hemos estado en lugares a lo mejor de maldad, de pecado, pero Dios conoce nuestro corazón, que está dispuesto para servirle. Pues que si fuera así, sírvele con toda la fuerza de tu corazón. ¿Para qué? Para que te sientes en un lugar celestial. Hay que recordar, hermano, los discípulos de Jesús, no, ninguno de ellos estaba con esa alegría antes de conocerlo, sino que se alegraron después que lo conocieron. Y quiero que sepa que hubo una madre de los dos hijos llamados del trueno que se acercaron a Jesús y le dijeron, porque la madre ya sabía que Jesús era Dios, ya sabía que venía del Padre, había sido enviado de Dios, y los milagros que el Señor hacía, los hacía grandes y poderosos. Y por eso aquella mujer se acerca y le dijo, Señor, te voy a pedir algo bien maravilloso que tú puedes hacer. Cuando estés en tu reino, sienta a uno de mis hijos a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Por el que me estás pidiendo a la derecha, bien haces, pero con el que está a la izquierda. Porque dice la palabra de Dios que todos los que están a la izquierda, ¿a dónde se van a ir, hermanos? Al infierno. Y esta mujer tuvo que haberse contraído sus palabras para que así de una manera, amado mío, reconociera que todos los hijos de Dios van a estar sentados a la diestra, o sea, a la derecha. Entonces ella quería que sus hijos gozaran, pero ella quería de una forma, como de un afán, que abarcara a su familia. Como hay muchos de aquí, voy con el presidente o voy con el dueño de la empresa, que me abrace, que me acoja, que me dé lo mejor que pueda. Y esa es aquí en nuestra vida natural, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? Barberos. Así más o menos estaba esa madre. ¿Sí me entiendes?
diferente. Nosotros de una forma, si somos elegidos por el Señor te ha elegido, porque Él mira algo bueno en ti, porque hay cosas que le agradan al Señor de ti. Y si estás aquí porque tú le entregaste tu corazón al Señor, y sigue diciendo, según nos escogió en Él antes de la fundación, antes de que te formaste en el vientre de la madre, el Señor ya te conocía, para que fueses santo y sin mancha delante de Él. Para que fueses, ¿qué, hermano? Para que fueses, ¿qué? Para que fueses santo. Ya nada más al hermano, le vamos al hermano, ahí se me fue su nombre, Aldo, le vamos a hacer su bichito allí para que ya sea santo, ¿verdad? La Biblia dice, hermano, que sin santidad es imposible agradar a Dios. La palabra santo significa apartado del mal. O sea que tenemos que apartarnos del pecado. ¿Y sabe por qué nos tenemos que apartar del pecado, amado mío? Para ser santos. Por eso luchamos para vivir en una vida en santidad. Y una persona cuando está hablando para vivir una vida en santidad, ¿cuál es la vida en santidad? ¿Alguien de ustedes se ha preguntado qué es una vida en santidad? Uno, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Te visito la maldad de todos los que me aborrecen, de la tercera y cuarta generación. Fíjate nada más. Otra, no mentirás, no robarás, no tomarás, incluso el nombre de Dios, hermano, que es no jurar. No jurarás, porque Dios no es un juguete. Y vienes entre algunas de ellas. No cometerás adulterio, no fornicarás. Y sabe, amado mío, dice, y no tomarás la mujer de tu hermano ni la mujer de tu padre. Y no harás cosa alguna de todas las que se adoran, amado mío, ni hechicero, ni agorero, ni sortílego, ni brujo, ni adivino, ni cartógrafo, ni siquiera satanista, ni nada de todas esas cosas vas a practicar. Los borrachos, los brujos y hechiceros están fuera del reino de Dios. Entonces debemos de entender que Dios nos ha elegido para vivir en santidad. Y la palabra vivir en santidad es que nosotros no vamos a practicar ninguna de estas cosas. Mi hermano, dice la palabra en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Antes no éramos hijos. Nosotros éramos gentiles que no teníamos ni siquiera dirección para ir al reino de los cielos. Pero dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y todos aquellos que no eran suyos, pero todos aquellos que le recibieron como Señor y Salvador, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Así que el Señor te ha elegido para que tú seas hijo de Dios. Y los hijos de Dios no viven fuera de la casa. Los hijos de Dios viven dentro de la casa. Y entonces el Señor dijo, si somos de Él, si nosotros le pertenecemos a Él como hijos, amado mío, nosotros somos hijos de Dios porque fuimos elegidos por Dios, por el Padre. Y fuimos llamados por el Hijo en la cruz del Calvario. Hermano, por eso vale la pena que nosotros le sirvamos al Señor. Dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 9 y 10, fíjense nada más. Nosotros no somos cualquier cosa. Diga conmigo, soy un pueblo santo. Soy un pueblo elegido por Dios. Y ahora te pregunto, ¿eres cualquier cosa? En una ocasión a mí me invitaron a predicar. Y cuando llegué a esa iglesia de una forma le dije al pastor, o más bien desde el día que me invitó, le dije, hermano, ¿hay un tema específico que usted quiere que yo predique? Y él me dijo, predícame cualquier cosa. Primero, que debemos de entender que la
cosa. Y no podemos predicarle cualquier cosa. Le vamos a hablar de Jesús, le vamos a hablar de Dios, porque Dios no es cualquier cosa. Dios es todopoderoso. A Él la gloria, a Él toda la honra. Bendito sea su nombre. Aleluya. Él no es cualquier cosa. Nuestro Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Lo es, Señor? Él es fuerte, Él es todo para nosotros. Y cuando alguien te diga, predica cualquier cosa, Dios no es cualquier cosa. Dios es Dios y nadie le puede quitar su reino. 1 Pedro capítulo 1 versículo, 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 al 10 dice: mas vosotros, escuchen, mas vosotros sois linaje escogido. O sea que nosotros pertenecemos a los elegidos ¿de quién? De Dios. Satanás tiene todavía su elección y por eso le sirven muchos. Como que se ve más grande el equipo de Satanás, ¿sí o no? ¿Y qué pasa? Soy linaje escogido. Pero aquí viene la segunda parte. Real sacerdocio. Santo Dios. O sea que nosotros somos sacerdotes reales del Dios Altísimo. Si Jesús, escuche, si Jesús es el sumo sacerdote de todos los seres vivientes y es el sumo sacerdote en el reino de los cielos, sus hijos por heredad que son de Jesús tienen que ser conforme al estatus que le dio el Señor a Leví. Todos los hijos de Leví eran una tribu escogida para el servicio exclusivamente de Dios. Sacerdotes y levitas para estar ministrando a la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, si nosotros, nuestro papá es sacerdote, nosotros pertenecemos a la realeza del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y a Él sea la honra y la gloria. Amén. Amado. Pero otra cosa más. Nación santa, pueblo santo, adquirido por Dios. ¿Por qué fuimos adquiridos por Dios? A través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros, es que no quiere que nosotros nos vayamos al otro equipo. Escuche esto. Cuando la selección de fútbol está jugando con otra selección, ¿para dónde van a tirar el gol? ¿Hacia su selección o a la selección contraria? Entonces usted no meta goles en su misma portería. Significa que usted no tiene por qué regresarse otra vez ¿a dónde? Al mundo. Porque cada vez que usted se regresa al mundo, se está autogoleando. Porque usted está creyendo que es nación santa del Señor. Usted cree que es pueblo escogido, adquirido por Dios. Entonces usted vaya y dígale al mundo: ¿sabe qué, mi hermano y mi amigo? Jesucristo nos compró en la cruz del Calvario. Al morir, al derramar su sangre, Él vino a darnos vida y perdón de pecados. Por lo tanto, usted, mi amigo y mi hermano, tiene que recibir a Jesús como Señor y Salvador para que usted sea salvo y además de eso tenga usted vida eterna en el reino de los cielos. Hermanos, no somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios y tenemos un poder inmenso de Dios. ¿Sabe por qué muchos de nosotros nos quejamos? Por falta de fe, porque no queremos accionar. Estamos como cuando tenemos el carro, tiene gasolina, tiene corriente, todo tiene. Pero ¿sabe qué le falta a ese carro? Le falta un buen chofer, ¿sí o no? Porque todo tiene. Pero como usted no lo sabe manejar,
Usted no camina. Pero si usted se lo presta a un chofer, ¿qué hace el chofer? Anda. Pues préstele a Cristo su vida para que usted camine. Y camine en los caminos de verdad y de justicia. Usted ya es elegido. Yo soy elegido. Yo soy un pueblo santo. Aleluya. Y además de todo eso, tengo las virtudes de anunciar las buenas nuevas de salvación. Tengo la virtud de cantarle al Rey de Reyes. Tengo la virtud de ir y predicar el evangelio del pecado. Tengo la virtud de gozarme en la presencia de Dios. Aleluya. Amado, dice la palabra de Dios. Y ya no más voy a andar en tinieblas porque ahora soy luz. Aleluya. Usted ya no debe de andar en la oscuridad. Usted debe de andar en la luz y brille, porque la luz no es opaca, la luz brilla. No solamente que usted no sea un foco negro. Los focos negros no dan luz, ¿o sí? Nada más prende la luz y se ve el negrito allí nada más donde está. Nada más brilla. Usted tiene que ser luminario de los que brillen. Y entre más blanco sea, mejor. Porque nosotros, hermanos, anteriormente, cuando éramos del mundo, nosotros éramos hijos de las tinieblas y andábamos en las tinieblas. Pero hoy que andamos en Cristo, nosotros, hermanos, ahora andamos en la luz. Y porque somos pueblos de Dios, hermano mío, ahora alcanzamos la bondad, la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y además de todo eso, amado mío, ahora nosotros de una forma también compartimos misericordia con aquellos que no conocen a Cristo. Yo te invito a que tú de una forma, hermano, seas de los elegidos. Dios en su momento eligió a Abraham. Y quiero que sepas que Abraham cometió errores y tuvo miedo. Un día tuvo miedo de morir, pero aún con todo ello él se mantuvo. Jacob, Isaac, igual, el mismo, fíjate nada más te voy a decir, cuando Abraham fue llamado, cometió errores. Antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, o él llegara a la tierra prometida, él cometió errores. Quiero que sepas que Abraham, amado mío, fue escogido por Dios, no lo escogió otra persona, lo escogió Dios. Él lo eligió en un pueblo donde había demasiada idolatría, donde Dios se negaba, donde la gente no quería saber nada de Dios. En ese tiempo, más o menos, que nace Abraham, fue cuando se estaba construyendo la torre de Babel. Y en ese tiempo el hombre más fuerte era Nimrod, el hombre que estaba plantando, amado mío, la idolatría en el ser humano. Y aquel que no quería adorar su imagen, lo mataba. Por eso nosotros podemos ver que en ese periodo, hermano, cuando estaba el apogeo de la idolatría y le forzaban al ser humano a adorar a dioses de madera, amado mío, que fue inventada por el hombre, por ese hombre llamado Nimrod. Dios lo eligió de allí, lo sacó y lo llevó a una tierra donde fluye leche y miel. Pero en el caminar, Abraham cometió errores y tuvo miedo porque su Sarai, dice la palabra de Dios, que era muy hermosa. Y él, cuando llega a Egipto, lo primero que le dijo: no digas que soy tu esposo, tú di que eres mi hermano. Y yo lo había elegido, pero cometió errores. Se fue a Egipto, tuvo miedo de morir, pero Dios con todo ello lo siguió amando, porque dice que él quería una nación pura, santa, hermano, no una nación fuerte. Él quería una nación pequeña, pero que le adorara con toda la fuerza de su corazón. Y estaba eligiendo un hombre de donde vendría la nación que él deseaba, pero dudó. ¿Y sabe qué pasó? Cuando el faraón se dio cuenta que Sarai no era su hermana, que era su esposa, le dijo: ¿por qué me has mentido? ¿Por qué lo has hecho? ¿No era mejor que tú le hubieras dicho que ella es tu esposa? Y aún con todo ello le dijo: pues ven del país, y aún le dio riquezas, y él se volvió rico, ese hombre. Lo vemos con Isaac, cometió también el mismo error, pero él ya no fue a Egipto, él fue a Gerar. Y Abimael, con una grande así, hermano, tan
es tu esposa. ¿Qué tal pecado hubiéramos, fíjese lo que dijo eso, qué tal pecado hubiéramos cometido si uno de mis hombres se mete con tu mujer? ¿No era mejor que tú le hubieras dicho? Pero con todo ello, Dios lo había elegido. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que a pesar de todos los errores que nosotros criticamos, que a pesar de todo lo que nosotros vivamos, Dios te ha elegido para su servicio. Quiere decirle, amado mío, que nosotros también podemos tener debilidades como ellos lo tuvieron. Pero eso no significa de que yo me vaya para atrás. Ellos no caminaron hacia atrás, todo lo contrario, siguieron avanzando para llegar a la tierra prometida. ¿Y saben quién es el que alcanza a llegar a la tierra prometida? Nada menos, hermano, fíjense nada más, de aún mi Jacob vivió, conoció la tierra prometida, estuvo en ella, pisó en ella, hizo su tienda en ella. Pero en poco tiempo el hambre y la necesidad lo lleva a Egipto como llegó a Abraham. Pero Dios lo había elegido. Y ese pueblo limpio, santo, ¿de a dónde lo iba a sacar el Señor cuando lo llevó a Egipto? 70 personas. ¿Y sabe cuántas salieron? Miles de personas, hermano. Porque Dios había escogido a un pueblo que le iba a alabar. Pero ¿sabes dónde estuvo primero? Primero estuvo esclavizado. Todos nosotros primero estuvimos esclavizados. Y de esa esclavitud nos sacó Dios del pecado, de la maldad. Y nos dijo, usted los ha elegido para que me vayan y me sirvan, para que vayan y me adoren, para que ustedes me sirvan de todo corazón, porque ustedes son una nación santa, un pueblo escogido, un pueblo elegido, que yo elegí. Aleluya. En la selección mexicana, ¿a poco es la presidenta de la República quien escoge a los jugadores? ¿Sabe quién lo hace? El director técnico. ¿Y sabe quién lo eligió usted? El mejor director que hemos tenido en todo el mundo. Jesucristo, el Hijo de Dios. El que murió en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor, hermano mío. No creo que tú y yo seamos mejores que Abraham. No creo que tú y yo seamos mejores que Isaac. No creo que tú y yo seamos mejores que Jacob, o que seamos mejores que Moisés, o seamos mejores que David. Recuerden que cada uno de los humanos que les estoy hablando, hermano, Moisés cometió asesinato, Moisés cometió muchos errores. David, el hombre que estuvo manchado siempre con sangre de sus manos, el hombre que era llamado conforme al corazón de Jehová, cometió muchísimas cosas, pero Dios le llamó el hombre conforme al corazón de ¿qué? De Jehová. Y no era por su pecado, porque lo que tenía David era lo que muchos hombres no tuvieron, lo que muchos de nosotros no tienen. Lo que David hacía, que cada vez que cometió un pecado se arrodillaba y reconocía al Señor: perdóname. Lo importante de la vida que hoy tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado, hermano. Dios te ha elegido. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos escogidos por Dios por gracia, no por méritos. Ninguno de nosotros hizo un mérito. Y no podemos hacerlo porque no hay ningún mérito que nos lleve a la presencia de Dios. Podemos sentirnos tal vez la iglesia más chiquita de esta de Iguala. Puede ser que esta sea la iglesia más chica que haya, que lo dudo. Hay otras todavía más chicas. Pero quiero que sepa algo, quiero que usted vea lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 al 8. Dios nos ha elegido no por fuertes, ni tampoco nos hizo una elección, hermano, porque nosotros éramos mejores que los demás. No. Fíjese lo que dice con el pueblo de Israel: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa
de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. ¿De dónde te sacó el Señor? De donde tú eres esclavo del pecado y de la maldad, donde tu Dios no era Dios, donde tu Dios era un pedazo de madera, un pedazo de papel. De allí te sacó Dios, donde tú no le adorabas, te ibas y te dedicabas a la piedra o al palo. Pero déjame decirte que dice la palabra de Dios que Dios nos sacó de donde nosotros éramos trapos de inmundicia, donde nos arrancábamos, o más bien donde nos arrastrábamos como gusanos en el pecado. De allá vino la mano de Jehová y nos eligió para que ahora estemos en este lugar. Y quiero que Gatito vea algo. Como vive un borracho. Un borracho, un hombre que toma, un hombre que siempre está borracho y borracho. ¿Cómo vive? En su casa todo el tiempo falta todo. Sus hijos le faltan zapatos, le faltan ropa, le falta comida, le falta todo. Y siempre lo vas a ver sucio. Y cada vez que lo topas o pasas cerca de él, como ya lleva 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días, un mes, huele mucho, aparte de la mugre, huele mucho alcohol. ¿Sí o no? Cuando tú vienes a Cristo, Él te lava completito desde la mollera hasta la planta de los pies. Y cuando tú pasas cerca de una persona, ya no hueles tanto alcohol, ahora hueles a perfume del Dios del cielo, porque el Espíritu Santo ha venido sobre ti y te ha limpiado completito. Y en tu casa empieza a mejorar la vida. En tu casa, cuando antes comprabas 3, 4 botellas de alcohol, ahora compras comida, ahora le compras ropa a tus hijos, a tu esposa, y ahora vive mejor. Y al ratito, con todo tu trabajo y tu esfuerzo, tu casa está mejor. ¿Pero quién hizo el cambio de eso? Dios. Y si Dios no te hubiera elegido y no te hubiera sacado de esa basura, ¿cómo estuvieras? Amado, Dios te sacó de lo más vil. Y el Señor te dice esto en este día, en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. No te conformes de la vida que lleva toda la gente. No te conformes de cómo vive allá, cómo vive el otro. No. Dice el Señor, sino transformados por medio de la renovación en vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. No podemos callar, hermano, la elección divina que Dios ha hecho en nosotros. No la podemos callar. Nosotros podemos seguir avanzando en el nombre glorioso de Cristo, amado mío, y hacer las cosas agradables y perfectas delante de Dios. En este día tú puedes decir, levántate en el nombre del Señor. Levántate y ponte en las manos del Señor Jesús. Dice Mateo capítulo 5, versículos 16 y 17. Somos escogidos para anunciar su gloria. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo a un almud, sino sobre el candelero y alumbrar a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. Tú y yo somos luz, y nosotros, hermanos, debemos de brillar como luz y predicar la palabra. Quiero terminar con esto. Gloria al Señor. En el libro de Juan 14, 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre, ahora aquí te viene un regalo. Somos escogidos con destino eterno. Somos escogidos, hermano, para estar en un lugar eterno.
Gloria a Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os preparé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? ¿Para dónde te llamó Dios? Eres una persona elegida para estar con Él por toda una eternidad. Eres una persona elegida para gozar todas las riquezas que hay en el cielo. Eres una persona elegida para estar en el concierto celestial con el Señor. Eres una persona elegida, hermano, para estar siempre exaltando el nombre de Dios. Yo te diría, en esta hermosa tarde, ¿qué privilegio tienes tú de estar un día con papá por toda una eternidad? Pero también, qué difícil sería por ti si tú no fueras con el Señor y perdieras todo el gozo eterno. A veces, por 5 minutos de diversión, perdemos lo que Dios quiere darnos. En una ocasión había una joven, y esta joven era hija del pastor y la única hija del pastor. No tenía más. Y en la secundaria donde ella estaba estudiando, le dijeron: mañana va a haber una kermés, más bien el sábado va a haber una kermés, y queremos que vengas. Y ella llega y le dice a su papá y a su mamá: papá y mamá, el sábado van a venir a invitarme a una kermés. Yo no quiero ir, y quiero que ustedes también me apoyen. No me den permiso para ir a esa kermés, porque yo sé a qué Dios le sirvo y sé que Dios le adoro. Por lo tanto, yo no quiero ir a esa kermés. Y dice, hermano, que el sábado de la mañana llega la maestra y unas alumnas de la escuela. Y el papá y la mamá abrió, y la muchacha estaba en las escaleras del segundo piso para ver qué decían sus papás. Y le dijeron: señora, venimos a pedirle permiso, que si le deja ir a su hija a una kermés. Y ella le dijo: sí, está muy bien. Y la muchacha, si yo le dije que no tenía ganas de ir, y le dice al papá: ¿le da permiso? Sí, que vaya mi hija, está joven, puede ir. Y la muchacha no quería ir, y le hablan sus padres, le dijo: hija, y ella era una persona obediente, y llega y le dice: papá, va a salir con ella de kermés. Y dijo: no, papá, yo no quiero ir, yo no tengo el deseo de ir. Se vaya, por favor. Y la muchacha fue. Pero antes de salir de su casa, la muchacha lloró y le dijo: yo no quiero ir, yo no quiero ir. Cuando ella llega a ese lugar, hermano mío, estaba el baile y tantas cosas, y allí empezaron y algunos jóvenes: antes, vente, vamos a bailar. Y la muchacha se mantuvo tranquila. Y en eso se armó la bronca y una balacera, y una bala le pegó en el corazón de la muchacha. ¿Sí? La muchacha allí murió instantáneamente. Y ahí le va, hermano, para que usted vea. Ella era una mujer del servicio de Dios. Le servía a Dios en la iglesia. Adoraba a Dios en la iglesia. Una mujer que se mantuvo firme en su fe, pero ya estaba muerta. Y dice, hermano, que en ese instante miraron como una nube llegó, una nube negra llega,
primeramente llegó una nube blanca, y dice que en esa nube se pararon dos hombres, hermano, y agarró una del hombro y otro del hombro y empezó a levantarla. Y cuando empezaron a levantarla, dice que de repente una nube negra se levantó y olía hasta azufre todo. Y dijo aquella persona que salió de la nube: ¿a dónde la llevan? Al cielo, porque ella fue una mujer que le sirvió a Dios. Ella era cantante, era una mujer que adoraba. Le dijo: no, ella es mía, me pertenece. Ella es mía, hermano. Y aún allí le dijeron: no, ella es Dios, dice. Ella me pertenece porque murió en mi terreno, murió donde estaba la diversión, murió donde estaba el gozo, donde Dios solamente hago mi reino, dijo Satanás. Hermano mío, 5 minutos puedes perder la visión para perder tu alma y de no ir con Dios. Te puede pasar a mí, te puede pasar a ti. Por eso dice la palabra de Dios: retén lo que tienes para que nadie tome tu corona y no te metas en los lugares donde Dios no le corresponde. Porque voy a usar 5 minutos, puedes perder toditita tu elección. Un poco de levadura, leuda, toda la masa, ponte sobre tus pies. Y vamos a darle gracias a Dios por esta bendita y santa palabra. Padre, te doy gracias por la palabra que tú nos has dado en esta hermosa tarde. Gracias por todos mis hermanos que la hemos recibido. Te pedimos, Dios de la gloria, que tú bendigas a todos y que todos nosotros no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo redarguya a cada uno de mis hermanos y que tú seas fuente cada día de adoración en el nombre maravilloso de Jesús. Toma siempre la vida de mis hermanos donde quiera que ellos anden. Ve con ellos, Dios de la gloria, sobre todo en su trabajo. Ve con ellos sobre todo en todos los momentos, Dios, en sus salidas. Que tú los cuides y los libres de todo peligro en el nombre precioso de Jesús. Y que tu palabra viva y eficaz siempre esté, oh Señor, allí en sus corazones, en sus mentes. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, voy a dejar a